Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. Cuando eres mujer, el mundo entero te dice desde tu nacimiento que tu destino eventualmente será el de ser madre. Y aunque muchas de las niñas están cómodas con esto, actualmente sabemos que la maternidad no es una sentencia. Lamentablemente, hace algunos años no había ningún tipo de opción, y muchas mujeres se vieron obligadas a tener hijos aún sin quererlos, siendo crueles con los bebés a su cuidado y orillándolos a crecer como adultos amargados e infelices. En la Ciudad de México, nacida en una familia disfuncional, una mujer escandalizó al país tras horripilantes actos cometidos contra infantes, que llegaron a ella por medio de mujeres desesperadas que huían de la maternidad. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso, mientras hablamos de Felicitas Sánchez, la ogresa de la Roma. Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast. Esta vez no nos encontramos solos, Ivette y yo. Tuvimos la idea de invitar a un par de amigos que pues han sido pues, muy importantes para nosotros durante la carrera y que se prestaron a grabar con nosotros un poquito, así que le damos la advertencia, este episodio tal vez tenga más chistes de los habituales. Perdón para quienes no les gustan, pero pues además así es el contenido, así que supongo que si no les gusta no estarían aquí. Sí, de hecho, o sea, sí hemos recibido ciertos comentarios de que a algunos no les gustan tantas risas, pero pues es nuestro estilo. Siempre les hemos dicho que lo nuestro es una plática de amigos. Sí, entonces, pues si de verdad son de los que no les gusta tanto pues la risa o que nos lo tomamos a juego, pues mi loco, denle pa' afuera. Sí, digo, o sea, hay podcasts que manejan totalmente otro estilo distinto, donde tal cual solo te lo cuentan, incluso a veces en forma de documental, en podcast, y pues también es válido, o sea, pues lo que a cada quien le guste. Entonces, si les agrada nuestro contenido, muchas gracias por quedarse. Y pues esta vez traemos un episodio que no tengo idea de qué trata, porque el guión lo hizo Efren. Ah, sí. Así que vamos, Efren. Espera, pero ya ni siquiera les dijiste que... Ah, sí, es cierto. Ah, sí, pues tenemos aquí de un lado a César. Hola, buenas. Más alto, César. Ah, hola. Y a nuestra amiga Cecilia. Hola, mucho gusto a todos. Se hace la tímida y va a ser la que más troncadas va a salir hoy, así que... Y bueno, el episodio de hoy trata sobre la ogresa de la Roma, que de hecho es un caso pues mexicano, pero... Porque consumen mexicano. Pues digo, ya estaba ahí. Y no sé, suena como... Es muy raro, digo, por la época supongo, pero no suena como que a un caso mexicano. Suena como si hubiera sucedido en cualquier otro lugar. Ok. Bueno, si usted dice, caballero. Gracias por acompañarnos, así que... Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Ivette Padilla. Yo soy Cecilia Quintana. Yo soy César Vera. Y yo, Efren Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Don Francisco Páez, dueño de la tienda de abarrotes ubicada en un edificio de la calle Salamanca, en la colonia Roma de la Ciudad de México, se encontró una mañana con la cañería de su local tapada. El hombre llamó a un plomero y a 2 albañiles para resolver el problema. Había que romper el piso para llegar a la tubería, desalojar el caño y tapar de nuevo el boquete. Ok, o sea, esto resuelve mi duda de por qué los 2 albañiles. Ah, sí. Efectivamente, ok. ¿De qué tamaño habrá sido la sorpresa y el susto de aquellos 3 hombres al destapar la cloaca y encontrar, ese día 8 de abril de 1941, un enorme tapón de carne humana putrefacta, gasas y algodones ensangrentados? Entre la náusea, plomero y albañiles extrajeron aquel amasijo que envolvía además el cráneo de un niño. Ahí lo que sigue es como pues
digamos que ya cronológicamente, cómo llegamos a este punto. Sí, es como esas películas de que, hola, seguramente te estás preguntando cómo llegué a esto. Ah, imagina el craneacito diciéndolo. Un montón de carne en la cañería. Bueno, aquí va mi historia. Ok. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, nace en una zona rural del estado de Veracruz, en el poblado de Cerro Azul, Felicitas Sánchez. Se desconocen los detalles de su infancia. Lo poco que se sabe es que tuvo una relación tormentosa con su madre, dominada por el rechazo de esta última. Esto desencadenaría la psicopatología que marcaría su futuro modus operandi. Un rechazo patológico hacia la maternidad y todo lo relacionado con esta. Y como el común denominador en los asesinos seriales, desde pequeña tuvo un comportamiento perverso, que se expresaba con crueldad hacia los animales. Disfrutaba en especial envenenando a perros y gatos callejeros. Durante la década de los 1900, Felicitas estudia y se gradúa de enfermería y comienza a trabajar como partera. En su natal Veracruz, a la par, contrae matrimonio con un hombre de poco carácter, codependiente y sumiso. En el futuro, este sería el patrón en todas sus parejas. Este hombre era Carlos Conde. ¿Qué? El nombre me dio risa, perdón. Es que lo esconde, que esconde. O sea, perdón. No sé dónde está la salida, ya me voy. Sánchez era una mujer obesa, de malos modales, misántropa y de carácter muy fuerte. La prensa de la época, posteriormente a su aprehensión, colocó especial énfasis en su fealdad, basándose en descripciones de los vecinos de la mujer, cuya opinión aseguraba estaba influenciada por los crímenes. Parece bruja, con los ojos saltones, gorda, fea, más bien repugnante. Periódico La Prensa de 1941. Siento que me están describiendo a mí. Sí, creo que no. A pesar de su aspecto y personalidad, Felicitas Sánchez contó con varias parejas a lo largo de su vida, que incluso sirvieron como cómplices para sus delitos. Entre ellos el propio Carlos Conde. Ya no voy a pensar en otra cosa. ¿Qué se siente saber que una mujer descrita como una bruja fea tuvo más parejas que tú? Piensen en eso. Del matrimonio con Conde nacen un par de gemelas. La condición económica de la pareja era austera y no podían solventar la manutención de las pequeñas. Así que Felicitas decide venderlas. Ah, mira, qué gran solución. Era en 1940. Bueno, no sé qué tan común era esto todavía en esa época. Yo creo que mucho. Su marido, que en un principio estuvo de acuerdo con el acto, termina arrepintiéndose, pero ya era demasiado tarde. Sánchez no cedió y jamás reveló el destino final de sus hijas. Esto marcó el final del matrimonio. Aunque suena extraño, hasta donde se sabe, Felicitas no asesinó a ninguno de sus hijos. Las gemelas Conde Sánchez no fueron las únicas que tuvo. Tras la separación, por el año de 1910, la mujer emigra hacia la capital. Felicitas Sánchez se asienta en un edificio de departamentos en la colonia Roma de la Ciudad de México, en calle Salamanca número 9. Le renta una habitación a una mujer que ocupaba un departamento en el tercer piso del edificio. Su nueva casera y compañera de departamento laboraba todo el día y solo iba al departamento para dormir, lo cual dejaba a Felicitas el tiempo y el espacio para darle riendas sueltas a sus aberrantes prácticas. Sánchez Neira estableció un negocio atendiendo partos en el lugar. A su casera no le molestaba mientras el sitio estuviera limpio. En efecto, Felicitas atendía partos, pero pronto comenzó a destacar el hecho de que mujeres adineradas acudían a consulta con la mujer. Por lo más extraño, porque una mujer con alta capacidad adquisitiva recurriría a una partera en un barrio marginal para atender su embarazo. Los vecinos pronto empezaron a percatarse de otros eventos extraños. Las cañerías del edificio se tapaban con frecuencia. Para arreglar este contratiempo, Felicitas contaba con la complicidad de un plomero, Roberto Sánchez Salazar,
Y además, en ciertas ocasiones pudieron percatarse de que del departamento salía un extraño humo negro de olor muy desagradable. ¿Qué? Extraño humo negro. Creo que yo sí me preocuparía. A lo mejor si era bruja. Una carnita. Carta asada. Más o menos. Pronto el negocio prosperó. Felicitas practicaba abortos clandestinos. Incluso hacía visitas a domicilio. La mujer frecuentaba los más selectos barrios de la ciudad. Atendía a las mujeres sin importar la edad gestacional de su embarazo, así estuvieran en labor de parto. O sea, de verdad podía abortar a tu hijo de 18 años casi. Oiga, mi bebé tiene 21 años, ¿no me lo aborta? Yo estoy Por harta favor. de... Híjole, no acaba en el tubo. Se va por el excusado. Por eso se tapaban las cañerías. César, no te adelante. Ay, perdón. Antes de comenzar con su faceta como asesina serial, se dedicó al tráfico de menores. Empezó a vender a los niños recién nacidos que sobrevivían. Pronto empezó a traficar también con niños que compraba de madres que, por una u otra razón, le vendían a sus hijos, bajo la promesa de que los colocaría en una buena casa. Durante la década de 1910, todavía en el periodo del México porfirista, Sánchez fue detenida en por lo menos 2 ocasiones por tratar de vender a un bebé. La mujer salió libre tras pagar una simple multa. ¿Recuerdan que les dije que no parecía mexicano? Aquí se rompe la regla. Aquí y bueno, van a ver cómo termina también. Sin mucho spoiler. No pasó mucho tiempo antes de que Felicitas evolucionara al asesinato. Los niños que no lograba vender terminaban muertos, sin mencionar que muchos infantes perecieron bajo su cuidado. Es como mercancía que se te echó a perder, supongo. Sí, es que también, o sea, es como... es que no sé cómo describirlo, pero el hecho de que trabajara desde abortos clandestinos hasta ser como partera, hasta vender a los niños que sobrevivían, hasta revender niños también. O sea, tenía una amplia variedad de... Era una mujer con visión para el negocio. Así es. O sea, un negocio... sí, o sea, era un negocio, pues obviamente que estaba muy mal, muy macabro, pero de verdad, o sea, todo lo mal que podrías hacer con un niño, esta mujer lo hacía. O sea, digamos que le sacaba provecho hasta lo más mínimo. Felicitas pronto recaudó dinero suficiente para hacerse de un negocio, o sea, otro. Abrió una miscelánea que también fungió como clínica clandestina 2x1 en la calle Guadalajara número 69 en la Ciudad de México, a la cual llamó La Quebrada. No entiendo esos nombres. Era una clínica clandestina que se llamaba La Quebrada. No, era una miscelánea y aparte de la clínica clandestina. Pero ese no era el primer título. No creo que haya ido a sacar el permiso con ese nombre. Posterior a su detención, los cómplices de La Ogresa relataron la terrible tortura a la que sometía a los bebés y niños. Solía parodiar los cuidados maternales de una manera sádica. Bañaba a las criaturas con agua helada, no les daba de comer durante periodos considerables de tiempo, los dormía en el piso y a veces los alimentaba con carne o leche podrida. O sea, esta parte sí está feo. Perdón si me estaba como que un poco riendo, pero es que Ceci y yo traemos los mismos audífonos y Ceci estaba jugando con el gato y me estaba intentando alejar del micrófono. No estaba jugando, el gato se estaba muriendo. Bueno, me estaba salvando a Lucy o algo así. Algo así. Bueno, sí, o sea, ya como que más a detalle de lo que es esta mujer, pues ya sabemos que no es algo... Bueno, ya desde un inicio sabemos que no era algo bueno, ¿no? Pero... Bueno, y aquí entendemos por qué los niños no les duraban. Básicamente. Mayugado. Sus métodos de ejecución fueron increíblemente variados. Asfixia, envenenamiento, apuñalamiento y hasta inmolación. ¡A la madre! ¿Qué es inmolación? Ay, no me acuerdo. Espera, hay que buscarlo. Ok. Creo que sí lo había buscado, pero ya se me olvidó. Ay, no está aquí. Espera. César, por favor, no toques mi computadora. ¿Qué? César estaba... No sé qué quería hacer, no pero... manches.
Es que lo primero que leí fue muy raro porque dice inmolación del latín inmolare, que significa espolvorear con harina. Hacer Como repostería. pero ya después dice, es el sacrificio ritual de una ofrenda en honor de la divinidad, particularmente cuando la ofrenda se trata de la vida de una víctima animal o humana. Ay, Pero ¿cómo lo mata? ¿qué? Eso es lo de menos. Con harina. Con harina, los ¿No empanizan. entendiste? No sé gordo. Hacía milanesa de niño. Ah, qué rico. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. ¿Sí lo estaba diciendo yo o lo estás diciendo Lo tú? estaba diciendo yo. Ah, perdón. Ok. Generalmente los estrangulaba o asfixiaba. En muchas ocasiones repetía sus diversiones de la infancia y los envenenaba. Ya muertos procedía a descuartizarlos. En ciertas ocasiones los llegó a descuartizar vivos. Los restos, generalmente, los tiraba a las alcantarillas. A veces los desechaba en depósitos de basura y otras veces los incineraba en una caldera. De ahí el humo. Incluso llegó a quemarlos vivos. Verga, güey. Sí, o sea, no... Esto escaló muy rápido. Sí, o sea, es que al inicio te dicen como que así, o sea, un chingo de cosas con niños, pero ya cuando te dan como más a detalle te das cuenta un poquito más de... Que los empanizaba. De que deja eso, o sea, de que los quemaba vivos, que los descuartizaba vivos. O sea, de que sí era un monstruo esta señora. Pero no por ser fea, no seamos misóginos. Sí, eso era independiente. El 8 de abril de 1941, la alcantarilla del edificio de Salamanca, donde vivía Sánchez Aguillón, se tapó. Se encontraba congestionada desde la toma domiciliaria. Recordemos que ella estaba en el tercer piso. En el primer piso del edificio se disponía una tienda de abarrotes. El dueño, llamado Francisco Páez, mandó llamar a un plomero y a albañiles. Eso pues ya lo que comentábamos al principio. Indagando pues en la repugnante masa que habían encontrado, que estaba pues llena de carne putrefacta, gasas y algodones ensangrentados, pues es cuando encuentran un pequeño cráneo humano. Rápidamente, la prensa y la policía se hicieron presentes. Las autoridades llamaron a la puerta de la principal y única sospechosa, Felicitas. Los atendió la casera, que no sabía nada. Sin embargo, los dejó pasar hasta la habitación de la mujer, a la cual ella nunca había entrado. Lo primero que salía a vista del cuarto era un altar con velas, agujas, ropa de bebé, un cráneo humano y una gran cantidad de fotografías de niños. No, sí, se ve inocente. Se ve, no, todo tranquilo. Yo creo que no era ella, yo creo que nos equivocamos. Sospecho que ella es inocente. Estos, de hecho, eran sus trofeos. Como ya sabemos, un comportamiento típico de los asesinos seriales es el coleccionar objetos que se relacionan con su víctima. Ese mismo día se catea la miscelánea La Quebrada. Felicitas no se encontraba ahí. Se había dado a la fuga. En esa época no existía la noción de asesino en serie, pero el infanticidio era y siempre ha sido un crimen altamente condenado. La investigación cayó en manos del detective José Acosta Suárez, quien en 1942 también atraparía a Gregorio Cárdenas, otro asesino en serie mexicano. El 11 de abril de 1941 es detenido Salvador Martínez Nieves, el plomero cómplice. Él relata que en efecto sabía lo que estaba pasando, pero por miedo a ser condenado como cómplice no había denunciado. ¿Qué? Ajá, o sea, exactamente lo que te hace cómplice es... Ok. En efecto, él sí era cómplice. por si tenían la duda. Y recibía una cuantiosa paga por destapar los caños y aún más cuando sobornó por su silencio. O sea... Espera, te voy a ayudar con eso. Él sí era cómplice y recibió una cuantiosa paga por destapar los caños y una aún más cuantioso soborno por su silencio. Les apuesto que no habían escuchado la palabra cuantioso antes de este episodio. Contenido de calidad, gente. De cultura. Ese mismo día, Felicitas es atrapada junto con su amante, Roberto o Alberto Covarrubias, alias El Beto. O sea, no Beto, el Beto. El Beto o El Güero, que seguramente no estaba güero, quién sabe, ¿no? Con este hombre, que también fue su cómplice, Felicitas había procreado a su tercera y última hija, nacida en 1939. Felicitas Sánchez Aguillón experimentó el rechazo materno desde muy pequeña. Esto generó en ella una personalidad neurótica. Aparentemente no sentía empatía ni remordimientos.
era megalómana y racionalizaba sus actos. Que es megalómano. Que tenía como que un ego, o sea, llegaba como que a un punto en el que ni siquiera consideraba como que humanos a los bebés. Bueno, sí, a los bebés o los niños que es cuando ya habían nacido, que ya son personas, antes eso no. Pero sí, o sea, digamos que se sentía como superior, digamos. O sea, tenía, es algo de ese tipo. Y el hecho de que racionalizaba sus actos es que a ella le sonaba súper lógico lo que hacía. O sea, para ella no estaba mal y tenía toda la lógica del mundo y estaba bien lo que hacía. Vaya. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al baño. Lo dijo Sánchez Aguillón en 1941. Pero su frágil estado mental iba más allá. Tenía ideas delirantes en donde creía realmente que hacía un bien con sus atroces crímenes. Incluso les asignaba una cualidad mística. Ejemplo de esto es el altar que poseía. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo. Tenía cara de animal. En lugar de ojos, unas cuencas espantosas y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer, el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedí al señor Roberto que lo echara al canal y él le amarró un alambre al cuello. Dicho también por Sánchez Aguillón en 1941. Estas declaraciones nos hablan del terrible grado de cosificación que mantenía hacia sus víctimas. Las repudiaba a tal grado que las visualizaba de esta manera. La descuartizadora de la colonia Roma, desde su detención hasta junio de 1941, más o menos 3 meses, fue recluida en prisión y aislada a causa del peligro que representaba para ella el contacto con la población general del reclusorio. Durante todo ese tiempo vivió, irónicamente, una regresión. Se comportaba como una niña pequeña, lloraba todo el día, solo pronunciaba monosílabos y una repetitiva frase que en ocasiones llegaba a gritar: «Quiero irme de aquí». Incluso, como típico berrinche infantil, se tiraba al piso, pataleaba, gritaba y era necesario arrastrarla para trasladarla de un lugar a otro. Esto está interesante, fíjate. Sí. O sea, si hay algún psicólogo que nos escucha que sepa qué pedo, díganos qué pedo. díganos, respondan la gran pregunta, ¿qué pedo? No, está interesante, o sea, ¿cómo tuvo esa regresión, no? Sí. En prisión. Ya sé, pues es que después de que la descubrían y todo, ¿qué más hacían? Bueno, no, pero sí debería estar. Obviamente estaba súper mal, pues, esta mujer. Ok, ya establecimos que sí, la mujer estaba muy mal. La amenaza del abogado de la mujer era clara. Iban a revelar la lista de clientes si con ella era posible aminorar su condena. En aquella lista estaban inmiscuidas importantes figuras de la política. Así, en una evidente muestra de corrupción y una serie de irregularidades, permitieron que la ogresa saliera libre en tan solo 3 meses. ¿Recuerda la parte mexicana? México, aquí está. mágico. Y, o sea, eso fue en 1941. ¿Han pasado qué? ¿80 años? Han pasado 84 años. Bueno, ya saben, ha pasado algo de tiempo y pues lo que sigue pasando en México. De hecho, sí han pasado 80 años. Exacto. Exactamente. ¿No? Sí, han pasado 80 años. Y bueno, las más fuertes pruebas de la fiscalía que conectaban a Felicitas con los cargos de asesinato eran los restos encontrados en la cañería de Salamanca número 9, entre los que se encontraban un cráneo y un par de piernas que correspondían a un niño de por lo menos 1 año de edad. Inexplicablemente, estos restos desaparecieron. Inexplicablemente. Es que era bruja. Sánchez Aguillón fue procesada el 26 de abril de 1941. Solo por los cargos de aborto, inhumación ilegal de restos humanos, delitos contra salud pública y responsabilidad clínica y médica. Ninguno de estos crímenes era considerado como grave, por lo que la mujer alcanzaba fianza. Bueno. Interesante. México, o sea, es la respuesta. México y años 40. Sí, todavía. Ella sabía que todo había terminado,
Aunque no pudieran volver a enjuiciar, ya no podría seguir con su estilo de vida. Inclusive ya no podría siquiera vivir en el país. Todos la odiaban. El 16 de junio de 1941 tomó la salida fácil. Se suicidó con una sobredosis de Nembutal, un sedante o medicamento que induce el sueño. Durante la madrugada en la casa que compartía con un concubino mientras este dormía. O sea, a pesar de todo, seguía teniendo concubinos. Sí. ¡Wow! Señora, pase tip. Dejó 3 cartas póstumas. Una dirigida a su ex abogado, otra a su actual abogado y una última a su pareja. En ellas no había ninguna expresión sentimental. No había culpa, dolor, tristeza y no había lazos afectivos de ningún tipo. En ningún momento menciona de hecho a su hija. Al final de cuentas parecía haberse cosificado a sí misma. Su propia muerte no pareció producirle ningún sentimiento. Su hija pasó a la tutela del Estado. Fue llevada a un hospicio y creció hasta convertirse, hasta donde se sabe, en un miembro funcional de la sociedad. Funcional está como entre... No sé cómo se llaman esas madres. Entre, ¿Comillas? Pues que cuenta como comillas. Ah, bueno, está entre comillas, lo cual me parece triste. Bueno, es que es hasta donde se sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Pero la fiscalía tenía todavía los testimonios del plomero, quien estaba completamente dispuesto a declarar, y del amante, que bajo la presión adecuada terminaría por hacerlo. Desafortunadamente, el juez que llevaría el caso renunció. Se cree fue amenazado y sobornado para hacerlo, lo cual facilitó la salida de Sánchez antes de que la fiscalía pudiera apelar el fallo. Su ex esposo, Carlos Conde, a pesar de todo, incluso a pesar de que Felicitas ya mantuviera otra relación sentimental, fue quien pagó dicha fianza. Esto nos habla de lo enfermiza que era su relación con su exmujer. Dicha fianza ascendía a 600 pesos de aquella época, equivalente a 600,000 pesos mexicanos actuales, aproximadamente $30,000. Y como ya sabemos, en junio de 1941 salió libre. ¡Wow! ¡Qué simp! Conclusión, sí. O sea, sí. Es muy simp de su parte. O sea, sí, pero podemos regresar a esta señora y todo lo que hizo para que saliera bajo fianza después de 3 meses. Bueno, es que ese es el problema, ¿no? Ella tenía el nombre de un montón de gente poderosa que había acudido a ella. Y pues... Sí, México mágico corrupto. Sí, prácticamente los abogados amenazaban con revelar esta lista. Y pues desaparecieron... ¿Cómo se dice? Desaparecieron evidencias. El juez se vio renunció. casualmente Renunciaron al juez. Se jubiló temprano. Y pues sí. ¿Qué piensan de esta señora? Pues qué loco. Ah, bueno. No, pues está, F. intenso, Pues está carnal. difícil. Pues está cabrón, son 500 pesos. Imagínate que la hija se rehabilitó bien de su infancia y ponga un puesto de carnitas, ¿no? En un futuro. Que deja continuar el negocio. De hecho, Rico, hablando de a lo que se dedicaba, o sea, se supone que desde niña pues había sufrido el rechazo de su madre y demás. Y aún así, o sea, primero estudió pues enfermería, ¿no? O sea, que enfermería pues se puede dedicar a varias cosas, ¿no? Y justo se va a hacer partera desde un inicio. No sé, no sé. No sé. Iba a decir algo, pero no sé, honestamente. Pues quizás eso le ayudaba, porque como no sentía ningún tipo de emoción hacia los niños o hacia las mujeres en estado de parto, tal vez eso le facilitaba el trabajo. Así como que, pues, meto la mano, te saco el chamaco y que pase lo que tenga que pasar. No, o sea, no, es que me imagino que, o sea, las enfermeras que sí tienen como que ese sentimiento de empatía, pues es como que lo hacen con muchísimo cuidado, o tratan de que el niño venga bien, o se sentirían muy mal si algo saliera, pues, de forma inesperada, ¿no? En cambio, esto es como de que, ay, aquí está tu chamaco, ay, se te murió, ¿me lo vendes? Me lo puedo quedar. Te vas a comer eso. Sí, cabrón. De hecho, solo le faltaba ser caníbal también, de hecho. Pues Bueno, no, o sea, no era pedófila. Puede ser caldo de niño. No sé qué tiene que ver con que sea caníbal. O sea, me refiero, no, es que tú dijiste que solo le faltaba ser caníbal. Ah, bueno, también le faltaba ser Ay, también pedófila, pues. pues. Sí, o sea, tampoco. Bueno, qué bueno que le faltó eso. Sí, los niños se sufrieron demasiado. Sí, los mató de una manera muy horrible, muy cruel. Creo que es de los casos más
culeros. O sea, sufrir. Sí. Bueno, o sea, que te destace así. Vivo. Que sí, o sea, que te destacen como si fueras puerquito. Ya Vivo. sé. Y vivo, que los quemara vivos, o sea. Sí, ¿qué pedo con esa señora? Pero sí, realmente, digo, otra vez regresando a lo de que era bruja y no sé qué, o sea, también esa señora era todo el estereotipo de los cuentos infantiles, de que era una bruja. De hecho, como la de Hansel y Gretel, nomás que su casita no era de chocolate. Ya sé. Y creo que tampoco olía muy bien. No, pero que pues, siempre que escucho estas cosas, pienso que pedo con los vecinos. Ya sé. O sea, bueno, siempre huele mal, siempre está lleva quemando niños. cosas, escucho gritos y llantos y... no, todo bien, todo normal. pues es que mucha gente prefiere como que no meterse en broncas. O sea, incluso pasa en la calle, ¿sabes? Bueno, no normalmente, pero... O sea, generalmente si alguien ve que están asaltando a alguien más, o sea, y es como que solamente está este güey que lo están asaltando y estoy yo. O sea, cuando hay más gente es como de, pues van todos y intentan lincharlo, ¿no? Pero está una sola persona, a veces es como de... ¿Qué haces? Ajá. Piensas ahí. O sea, como que se la piensan más. Imagino que debe ser como que algún punto similar entre como que, pues, ¿para qué me meto en broncas? Y digo, depende, ¿no? O sea, a lo mejor no escuchaban gritos tal cual. A lo mejor era, pues, lo del humo negro, que era como que, pues, huele feo y está raro, pero, pues, quién sabe, ¿no? Digo, no es lo mismo a que sí escuchar como que está alguien gritando, que sabes que necesita Es que se me ayuda hace justo en raro ese porque, momento. o sea, no es como que tuviera su propio espacio, como muchos otros, ¿no? Que tienen como que su consultorio aparte o su propia casa. Y dices, bueno, ahí puedes, en tu sótano, tal vez no se escuchan los ruidos. Pero si vives en un Pues es un edificio de en un departamentos. complejo de departamentos y destazas niños vivos, o sea, ¿cómo no van a haber niños llorando? Bueno, pero es que al final eran niños muy, muy pequeños. O sea, yo sé que eran bebés, pero pues no creo que un bebé le arranques al brazo y no diga nada. No, bueno, no creo que diga algo, pero sí pero gritaría. Ajá. Sí, bueno, pero lo que voy es a que también, o sea, imagina, o sea, ¿de qué tamaño es un bebé recién nacido de 1 año? O sea, sin bronca le puedes tapar la cara con la 50 mano centímetros. y ya, pues, bloqueas el ruido. Ok, eso lo acepto. O sea, Pero los niños que tenían al menos 1 año. con las dos manos. Una almohada, un trapo. Una almohada. Un trapo Me húmedo. preocupa que sepan. Tratando de darle ideas y ver de cómo podría haber sucedido. Estamos tratando de meternos a la mente de la señora. Ajá, estamos tratando de meterse a Es la el mente del método asesino. científico, Ivette, o sea, ¿Con es quién me aplicando. junto? Tengo esa duda. Pero el método científico no, porque no vamos a llegar a la experimentación. Espero. Espero. Bueno, esto es pura teoría, no va a ser aplicado nunca. Esto es un protocolo de investigación. Sí, hasta ahí va a quedar. No se va a publicar por cuestiones éticas. Eso fue todo para este episodio de ¿Quién Salvas de Suspenso Podcast? Este bizarro caso. Que, bueno, ya no sabemos si decirles que ojalá les guste o no. Ya sé, es cierto, hemos tenido este problema muchas veces cada que terminamos el episodio. Bueno, esperamos que se hayan entretenido y pues que nos cuenten en los comentarios qué piensan ustedes de este caso tan extraño y tan perturbador ocurrido en, entre comillas, nuestras tierras. Pues sí, porque en México. Se me hace muy curioso, bueno, justo ahorita estuvimos trabajando en la intro y se hace muy curioso el hecho de que esa mujer pues nació de una familia que pues aparentemente era muy disfuncional, o sea, tenía problemas con su madre que prácticamente la rechazaba y no la quería. Y cómo, o sea, esto hace que se convierta en un monstruo para niños. Uh-huh. Es algo cíclico, o sea, si no tratas bien a tus hijos luego van a ser también malos con sus hijos y pues es un ciclo, ¿no? Y con los hijos de los demás, aparentemente. Bueno, y con los hijos que no les pertenecen también. Pero muy drástico, ¿no? Sí. Y pues, aquí estuvieron con nosotros Ceci y César, aunque no dijeron casi nada. Es muy gracioso porque se prende el micrófono y bien calladitos, bien tiernos, pero nomás se apaga y salen con cada Es que estábamos impactados por el caso. Es cierto, ¿qué piensan del caso? Ay, está cabrón. Otra vez. Espera, ya hemos repetido esto. Sí. No, pues está muy intenso como escala de la falta de maternidad de una persona que te vaya afectando tanto psicológicamente que puedas llegar a asesinar niños, ¿no? O sea, Sí, a ser tan fría con ellos. ajá, y lo verlo así tan casual de que, pues sí, pues saco niño. Pues lo destacé y lo aventé en el baño. ¿Cómo es el de los Simpsons? De Meto cuchillo, saco tripas.
Algo así. Por favor, no nos cancelen. No, o sea, pero es que de verdad, o sea, sabemos que esta mujer llegó a ese punto de que ya para ella eran objetos, o sea, no eran personas. O sea, incluso su propia muerte por las cartas que dejó, que eran sus cartas como de suicidio, entre comillas. Que también, o sea, aparentemente solo contenían como tipo de instrucciones o algo así, como imagino que para su dinero o algo de ese tipo, pero no, o sea, no demostraba ningún tipo de remordimiento, nunca lo demostró, y ni siquiera en su propia muerte. O sea, hasta incluso ella era como otro objeto nada más. O sea, no le daba ningún tipo de valor a la vida, ningún tipo de vida, ni de animales, ni de niños, ni de personas, ni la suya. Pero bueno, cuéntenos ustedes qué opinaron, qué piensan, qué sienten con respecto a esta señora. ¿Están enojados? ¿Se rieron de nuestros malos chistes? ¿Qué se les antojó? ¿Están enojados con nosotros? Esta semana tenemos un agradecimiento especial a una de nuestras seguidoras, que pues la verdad es como que nuestra seguidora número 1. Se llama Maritza y pues esta semana nos ha enviado 2 regalitos. El segundo aún no llega, pero el primero fue el libro de cómics del 4º volumen de Lenore, que ya les habíamos comentado en la sección anterior, así que muchísimas gracias. En nuestro TikTok pueden ver el unboxing, así que pues vayan si no lo han visto, si les interesa, si no pues ni modo. ¿Qué hacerle? Recuerden que los links ya están directamente en los episodios, en Spotify y en todas las plataformas. Y bueno, pues ya cuando llegue también nos mandó otro libro más, también muchísimas gracias. Y está por llegar, igual también cuando llegue también por ahí debe haber algún video en TikTok, no sabemos si para la fecha en la que se sube este episodio. Y también una disculpa por las últimas 2 semanas que los dejamos sin episodio. Pues estamos tratando de llevarlo lo más organizado posible el podcast, pero a veces sí es muy complicado. Muchísimo, así que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, comentar, compartir, darle like, seguirnos, bla bla bla. Y no sé, César, si quieren decir algo. No, bye. Ya váyanse. Muy expresivos. Sí. Transmitiendo. No, está bien, dilo. Sí, bueno. Sí, bueno, espíen a sus vecinos porque pueden ser asesinos en serie de niños. Bueno, si ven que uno de sus vecinos huele muy mal su casa y sale humo y Humo negro. Puede que no sepa cocinar o puede que esté esté haciendo algo calcinando malo. niños, Sí. claro. Mejor asegurarse, ¿no? Ibas a decir otra cosa, Ceci. ¿Yo? Sí, ¿qué era? Sobre el nombre de esta Sí, señora. que irónicamente la señora se llamaba Felicitas. Como felicidad, pero no. Ajá. Pero no era feliz. Triste ironía. Ni daba felicidad. A las madres de las otras. bueno, A lo mejor a las del inicio. Sí, sí. Eso es todo de nuestra parte, transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Yvette Padilla. yo soy Cecilia Quintana. Yo soy César Vera. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás del micrófono es Matt Sepúlveda. Buenas noches.